Hola, es un gusto para mí Género, muestra internacional de cine con perspectiva de género, realizar esta serie de videos titulada Diálogos en confinamiento, con el objetivo de abrir espacios de diálogo y reflexión con especialistas que inviten a cuestionar la realidad social a la que nos enfrentamos y la manera en la que la crisis global de salud pública ha evidenciado y encrudecido situaciones de desigualdad y violencia hacia ciertos grupos sociales. Por ello, desarrollamos esta serie que consta de 9 temas. Este material presenta defensa del territorio y ecofeminismos frente a la crisis sanitaria. Para hablar de esto y tener un panorama desde los estudios de género y los derechos humanos, nos acompañan Dolores Rojas Rubio, Alejandra Jiménez y Gabriela González Ortuño. Me permito presentarles. Dolores, desde 2012, se encarga de los temas ambientales en la Fundación Heinrich Böll en México. Estudió la licenciatura en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y se diplomó en presupuestos con enfoque de género y políticas públicas también en la UNAM. Posteriormente, en la Universidad Iberoamericana se diplomó en análisis y comunicación política. Trabajó en el gobierno del Distrito Federal, en el primer gobierno electo y en organizaciones de la sociedad civil como Casa y Ciudad, AC y Oxfam México. Alejandra es feminista, activista, defensora de derechos humanos y del territorio. Es antropóloga y politóloga. Forma parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking, de la Alianza Latinoamericana frente al Fracking, de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca, Tonotacapan, así como del Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos y del Grupo TGE, Territorio, Género y Extractivas. Gabriela es doctora en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, profesora en la FES Acatlán de la UNAM, ha publicado diversos artículos en revistas y libros especializados en España, Brasil, Ecuador y México con temas relativos a feminismos latinoamericanos, teologías políticas y disidencias sexogenéricas. Ha ganado el concurso de antologías del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, con mujeres intelectuales, feminismo y liberación en América Latina. Es miembro de SNI1. Les agradecemos el tiempo y el compartir sus experiencias y reflexiones en torno al tema para seguir generando diálogo crítico en torno a ello. Les cedo el espacio. Gracias, Jennifer. Hola, hola, pues bueno, es un gusto estar aquí con Dolores y con Ale. Nos tocó a nosotros estar en esta mesa que es la defensa del territorio y ecofeminismos frente a la crisis sanitaria y conversábamos un poco con Dolor afuera de la grabación hacia dónde tendría que ir esta charla, ¿no? Porque tenemos poco tiempo, entonces queríamos aprovechar para pensar cómo la situación de la defensa del territorio tiene consecuencias en la vida cotidiana de quienes probablemente no nos encontremos en los entornos en donde se está llevando a cabo esta lucha. Entonces, no sé, Dolores, ¿cómo te gustaría comenzar la charla? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a Mi Género. Qué bueno que hay estos espacios donde se coloca justo una visión diferenciada entre hombres y mujeres, de los impactos, de las consecuencias, de los roles, en fin, de cada quien. Y muy interesante que venga el tema de defensa de la tierra y el territorio y con este enfoque. Pues mira, yo creo que justamente el asunto de la pandemia colocó varios temas en el centro. Uno, por supuesto, los cuidados, ¿no? El trabajo de cuidados que recayó y ha recaído mucho históricamente en las mujeres, centralmente en las mujeres, pero que ahora con el confinamiento, digamos que se multiplicó, ¿no? Y se hizo más evidente. El hecho de que los hombres se quedaran en el confinamiento se les dio que era muy notorio en redes sociales, por ejemplo, como el primer tema o en las reuniones virtuales, el primer tema que salía a colación era desde los hombres el, oye, ¿cómo hay trastes para lavar? ¿No? Oye, ¿cómo? ¿No? Cosas que no notaban y que notaron al estar en el confinamiento. Entonces, ¿cómo se traslada eso del cuidado en el campo? Cuando justamente también este asunto de esta pandemia lo que nos pone en el centro es la importancia del medio ambiente, justamente, y su interacción con el ser humano para la salud, cómo juega un papel relevante. Y por otro es el asunto de la alimentación, ¿no? Se dice que gran parte del impacto en México de la pandemia tiene que ver con
la que teníamos, la crisis que teníamos previa de obesidad y de diabetes, etcétera. Y esto tiene que ver con no es algo que nos cayó así nomás, sino tiene que ver con el sistema alimentario y eso tiene que ver con los territorios, ¿no? Entonces, pues la pandemia nos puso a mirar todo lo que debemos y cómo tenemos que cuidar justamente lo que está más allá de nuestros centros urbanos, que justo los centros urbanos han colaborado en destruir, ¿no? Que es justamente esta frontera entre lo urbano y lo rural, y cómo por darnos un nivel de vida en la ciudad estamos, pues eso, destruyendo los recursos naturales, pero que resulta que el que haya recursos naturales, y digo recursos por llamarlos de una manera coloquial, creo que son los bienes comunes, el cómo dar esta vida en la ciudad tiene un costo que no vemos aquí, sino que se refleja o lo pone justo la gente en el área rural y los bienes comunes, ¿no? Entonces, pues nada, recapitulando, es eso, poner en el centro ahora el foco de todo lo que debemos justamente a las personas, a las culturas que conviven y que han preservado estos bienes comunes y que eso nos puede ayudar a paliar esta crisis y a transformar justamente esto en una oportunidad de transformación. Yo ahí a lo mejor no aclaré mucho, pero es que creo... justo me parece que es muy relevante el tema justo en este momento y que lo discutamos en este confinamiento. Sí, creo que has dado justo en el blanco, ¿no? Una de las cosas que yo comentaba justo apenas hace unos días en una charla es que lo que nos develó la pandemia es que los trabajos o las labores que están peor pagadas, menos valoradas socialmente, son las que se nos vuelven vitales en estos tiempos, ¿no? Desde la limpieza, el cuidado de enfermos, de enfermas, el cuidado de menores, la educación de menores, la cuestión de la alimentación, ¿quién genera el alimento? ¿No? Hay incluso por ahí una ilustración del gran, no sé si la han visto, que dice, si crees que este es importante y está la imagen de un médico, cuando te des cuenta de la importancia de este otro, y es un campesino, ¿no? Justamente en esas cosas se juega esta crisis, ¿no? Cuando todos esas otras profesiones que están tan socialmente valoradas no sirven en momentos de crisis, ¿no? No sirven más que para la reproducción del orden capitalista, digamos, pero para reproducir la vida, las labores de cuidado son vitales, las labores de alimentación son vitales, el cuidado de la tierra, el cuidado del campo, el territorio y justamente también el que sean las menos valoradas nos muestra cómo choca la visión, ¿no? La visión de la antigua normalidad e incluso la nueva normalidad con la crisis alimentaria, sanitaria, ambiental, a la que nos enfrentamos y la forma en la que también se está resistiendo, ¿no? Ale, no sé si tú nos quieras comentar al respecto. Sí, pues tal cual, ¿no? Yo creo que esta crisis sanitaria, ¿no? Nos mostró, nos permitió ver que ya teníamos diferentes crisis, ya teníamos una crisis ambiental, que ya teníamos una crisis económica y que todas estas crisis al final confluyen en un punto en común y que es justo este tema de los cuidados, ¿no? Y todo lo que implica la economía de cuidados que, como bien has señalado, ha sido reducida, es invisibilizada, ¿no? Es cubierta en su gran mayoría por mujeres y además muchas veces por mujeres rurales e indígenas que no reciben un pago o si reciben un pago es muy reducido, ¿no? Y es totalmente sin valorar, ¿no? El trabajo que ellas desempeñan, ¿no? Y me parece que además justo nos muestra que, pues, ¿de dónde viene la comida, no? Dolores un poco señalaba, ¿no? Lo que implica vivir en una ciudad, ¿no? Y la dependencia que hay de las ciudades al campo, eso es también
una de las cosas que nos ha permitido ver con mayor claridad esta crisis de salud, ¿no? Y la gran mayoría, además de los alimentos que se consumen en las ciudades y que son producidos en el campo, son producidos por mujeres. Una cantidad impresionante de hortalizas y de otros productos que estamos consumiendo en las ciudades se producen en el campo por mujeres principalmente, ¿no? Entonces, me parece que como bien han trabajado pues ya por varios años las ecofeministas, este tema de poner en el centro la vida, pues hoy es, híjole, súper importante y que la crisis nos lo permite ver con mayor claridad, ¿no? Pone al desnudo todas estas situaciones, todas estas cargas extras, todas estas problemáticas que ya estábamos viviendo, estas desigualdades, ¿no? Tan contundentes, ¿no? Que se vivían, hoy las vemos con muchísima claridad, ¿no? Y me parece que además nos pone el reto de cambiar estas desigualdades, ¿no? Ese es ahora el momento, ¿no? En el que estamos, en que realmente queremos continuar con este orden en el que estábamos y que nos va a llevar a mayores desastres, a vivir muchísimo más dolor del que ahora estamos viviendo, a que muchísimas más personas se vean afectadas, no solo por nuevos brotes de enfermedades que desconocemos, ¿no? De nuevos virus, sino también por otro tipo de situaciones como huracanes, vaya, se vienen una serie de situaciones y de cambios que aún desconocemos y que me parece que estamos poco preparados para enfrentarlos, ¿no? Ese es el reto que tenemos, ¿no? ¿Hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Qué modelo de sociedad es en el que queremos continuar? Y cómo vamos a enfrentar los retos ambientales y sociales que se nos vienen, porque la realidad es que vivimos en una emergencia climática y que apenas empezamos a ver los efectos de esa emergencia climática, ¿no? Entonces, poner en el centro la vida me parece que es vital en estos momentos y que desafortunadamente los gobiernos nos han estado fallando porque una de sus prioridades ha sido poner en el centro la economía, ¿no? Entonces, creo que justo los defensores y las defensoras del territorio, lo que estamos haciendo es eso, nuevamente recordar la importancia de poner en el centro la vida ante todo, ¿no? Claro, a mí me llama la atención esta cuestión que dices de que la mayor parte de productoras en el campo ahora son mujeres y que tiene que ver también con estas desigualdades, ¿no? Los hombres que migran a incorporarse a las grandes ciudades, las mujeres que se quedan además con un problema de propiedad de la tierra, ¿no? Además frente a embates de este intento de las grandes empresas por adueñarse de las semillas, y quienes están sosteniendo esa lucha son mujeres principalmente, ¿no? En México y en toda América Latina. Dolores, ¿tú cómo ves en este caso, y a la luz de lo que nos decía Ale, cómo se podría enfrentar desde un punto de vista ecofeminista este tipo de embates, ¿no? ¿A ti se te ocurre algo? Tenemos ahí el eterno pleito Estado-comunidad. ¿Tú cómo ves? Bueno, sin duda es algo complejo, no hay una solución única, ¿no? Yo creo que esa es parte digamos, del reto o de la limitación que ha habido para cualquier sector, ¿no? Pensamos en energía y pensamos en la respuesta y es así como la gran central, la gran producción. Pensamos en alimentos y es así, la gran producción de alimentos, como si fuera una única respuesta. Yo creo que justo la pandemia nos puso en tela de juicio, digamos, puso en cuestionamiento la globalización, o sea, parte del virus y cómo se ha propagado, pues es por la globalización, por el tránsito brutal de mercancías, de personas, más de mercancías que de personas, pero que pueden entonces trasladar virus, bacterias de un lado a otro de una manera muy impresionante y muy rápida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que
tenemos que andar un camino hacia una transición en un sentido muy amplio. O sea, hablamos de transición energética, sí, o sea, hay que pasar de dejar de consumir combustibles fósiles a producir energías renovables, pero todo va con adjetivos, ¿no? Tomando en cuenta, digamos, se dice la justicia energética, pues igual la justicia climática. ¿Qué significa? Yo creo que hay dos palabras, en efecto, es la vida, que hay que poner en el centro, y la justicia también. Porque yo creo que la crisis climática o sea, se dice es antropogénica, sí, es producida por el ser humano, pero no todos los seres humanos la provocaron de igual manera, ¿no? Hay responsabilidades diferenciadas. Los países desarrollados que tienen ya un buen rato de estar produciendo su tecnología, su desarrollo, a costa de otros países, a costa del medio ambiente. Entonces, bueno, ellos tienen una deuda climática mucho más amplia que quienes consumen menos, quienes han depredado menos o quienes conservan mucho más. Entonces, bueno, lo que hablo con una transición es sí, una transición. O sea, necesitamos modificar nuestro modelo de económico, de desarrollo, etcétera, de la manera en que producimos, distribuimos y consumimos tiene que cambiar. Y tiene entonces que transitar a una cosa que valore más lo local, lo descentralizado, tanto en la generación de alimentos, de energía, etcétera. Tiene que ser mucho más descentralizado, localizar, relocalizar, decíamos, la producción de alimentos, de energía, o sea, volver a lo local. Y en todo caso, tratar de solucionar, o sea, me parece que si empezamos a escalar a nivel local, solucionar, a ver, la alimentación local en esta comunidad, cuál va a ser, de dónde podemos tomar o generar energía, alimentos, etcétera. Y así cada una, me imagino yo más un tránsito de un gran todo a pequeñas partes, pequeñas, pues sí, como más en red, digamos, que yo no digo que no hay intercambio, yo no digo aislarnos de ninguna manera, pero no estar soñando en que yo tengo que comer las manzanas chilenas teniendo manzanas en Chihuahua y ya es lejos, ¿no? O sea, si las traigo de Puebla, pues mejor, está mucho más cerca, y si puedo producirlas más cerca, pues mejor. Entonces, un poco así, a lo mejor suena a sueño guajiro, pero yo creo que hay que imaginarse algo para poder andar hacia allá. Porque si no, pensar que es este modelo y así es y ni modo, pues a lo que estamos apostando es a la extinción, no del planeta. Antes de que se acabe el planeta, se extingue el ser humano, ¿no? Entonces, el ser humano es el que está estorbando, digamos, o el que está perturbando, ¿no? La interacción entre ecosistemas y demás, que a lo mejor siempre, o sea, siempre, y Darwin lo puso muy claro, hay una evolución y hay algunas especies que resisten, otras que no. Sí, pero el ser humano y la incursión del ser humano en el entorno, en el medio ambiente, en el mundo, lo que ha hecho es acelerar procesos de una manera impresionante. Entonces ahora vemos cómo se están, la desaparición de especies a una velocidad inusual, digamos, mucho más que que en cualquier era geológica anterior, ¿no? Y bueno, lo que decíamos, el ser humano ya está dejando demasiadas huellas en esta era geológica. Ya hay rastros, ¿no? De la alimentación, o sea, huesos de pollo que ya te encuentras en cualquier lado, en sustratos, etcétera. O sea, es esta manera en que llegamos de la industrialización para acá a un modelo de producción, distribución y consumo de mercancías, pues eso, ha ido como acelerándose exponencialmente y es autodestructiva de nuestra especie, ¿no? Justo.
Creo que esto de la falsa respuesta universal, ¿no? Es la que nos atraviesa y es además lo que nos han vendido con la modernidad. Como sigan este ejemplo y todos sus problemas de desarrollo, además con la idea de desarrollo, un poco ahí se nos venden promesas falsas, algo como muy luminoso que en realidad jamás alcanza su fin, ¿no? Porque su fin es la producción constante que tiene como consecuencia lo que nos comentas, Dolores. Incluso pensando en esto de la transición energética, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerle para evadir a los grandes capitales? Porque claro, están buscando una transición energética, pero no en los términos de Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Que lo que busca también es magnificar su ganancia con esta idea de ir a la luna, etcétera, de habitar Marte y todas estas cosas. Eh, a veces me parece, creo que en eso estamos de acuerdo por acá, las respuestas son más cercanas y más simples, ¿no? En el caso en el que yo me encuentro, por ejemplo, que es un entorno urbano, pensar en tocar de nuevo la puerta del vecino, ¿no? Algo que se nos había pasado por Olvidado, sí. completo, que era ya ni siquiera conocer a las personas que habitan en los mismos espacios que nosotros, ha tenido que reactivarse, ¿no? Ver cómo ayudamos a las personas enfermas, la cuestión de la alimentación fue muy clara cuando en la central de abastos empezaron a enfermar, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con una gran ciudad que es incapaz de sostenerse alimentariamente en una crisis sanitaria, imagínense de otro tipo, cuando su principal lugar de abasto está cerrado porque la gente tiene que comer, ¿no? Se elevó el precio del alimento y nos hace replantearnos en las ideas locales, los huertos urbanos, incluso hasta tener las propias hierbas de olor en macetitas, ¿no? Que eran como recuperarnos, ¿no? Hay que ir volteando a ver las respuestas que pueden parecer más simples, pero que son a lo mejor de lo que nos ha alejado esta industria alimentaria global llena de azúcares, de sodio, etcétera, ¿no? Ale, ¿tú nos puedes contar un poco de tu experiencia respecto a esta idea de lo comunitario, el trabajar con la gente cercana? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que ahora están entredichos son todos los mitos de esta sociedad de desarrollo, ¿no? Uno de los mitos que que estamos construyendo, ¿no? Que está muy cuestionado hoy, es este mito del desarrollo. Y en contraposición, creo que tenemos la alternativa, la maravillosa alternativa que los pueblos originarios continúan preservando, ¿no? Y que es una vida comunitaria, colectiva, ¿no? Que da cuenta de la importancia de reconocerse como interdependientes, ¿no? Pero además, no solo de reconocerse como interdependientes e iguales al interior de una misma comunidad, sino también del carácter sagrado de la naturaleza y de la importancia de la naturaleza y de esta relación, de este vínculo tan importante entre personas y la naturaleza, ¿no? Entonces, me parece que esos dos ejes son muy importantes para la vida campesina, aunque muchos grupos dejaron de considerarse como originarios, como indígenas, pero se conservaron como campesinos con toda esta tradición indígena, ¿no? Y que ha sido muy importante para ellos, ¿no? Entonces, todavía podemos ver en muchas comunidades, ¿no? Cómo pues, la mano vuelta, ¿no? El tequio, el trabajo colectivo son indispensables para que las comunidades puedan salir adelante de cualquier problemática, ¿no? Que si se llega a incendiar una casa, ¿no? Entonces, familia, ¿no? Que vivía esa situación, ¿no? O si llegan a tener una inundación en la comunidad, ¿no? Pues el trabajo colectivo es indispensable, ¿no? Para poder afrontar estas problemáticas, ¿no?
desafortunadamente eso sacado a todas las comunidades, ¿no? Como parte de este modelo también moderno de desarrollo, ¿no? Que a muchos los sacó de su comunidad, como decías hace un rato, ¿no? Muchas familias han vivido esta situación de migración, principalmente de hombres, pero hoy en día también de mujeres, ¿no? Y eso ha lastimado mucho el tejido comunitario, ¿no? No solo porque dejan familias quebradas, sino que también al regresar, muchos de estos migrantes regresan con hábitos de consumo, con ideas nuevas, ¿no? Que también van erosionando y modificando el tejido comunitario, ¿no? Pero me parece que al final se conserva como cosas muy importantes que permiten que las comunidades puedan continuar no solo reproduciendo su modo de vida comunitario, ¿no? Sino teniendo también esta relación tan cercana de respeto y de respeto con la naturaleza, ¿no? Y volvemos a estos principios del ecofeminismo, ¿no? La ecodependencia, ¿no? Las comunidades y en los tejidos comunitarios está muy marcada esta relación de dependencia de la naturaleza, ¿no? Entonces no es gratuito y muchas veces desde las visiones urbanas es como descalificado, ¿no? Esto de hacen grandes fiestas, ¿no? Pues sí, porque son grandes fiestas a la naturaleza, ¿no? Agradecen los ciclos de la vida. Hay un profundo agradecimiento a que cada año se cumplan los ciclos de la vida, porque que se cumplan los ciclos de la vida garantiza que cada año se pueda celebrar una fiesta del maíz. Es importantísimo para la comunidad, ¿no? Porque al final somos los hombres y mujeres de maíz, ¿no? Sin maíz no existe este país, ¿no? Y eso no es solo para las comunidades, es igualmente para las ciudades, ¿no? Entonces me parece que esta ecodependencia, esta interdependencia no es exclusiva de los grupos rurales, y que también lo tenemos que empezar a reconocer en las ciudades, que hay una interdependencia fuertísima entre ciudad y campo, ¿no? Y eso me parece que sí es importante reconocerlo. Me parece que, por ejemplo, las mujeres mazaguas hace unos años ya nos lo hicieron visible, ¿no? O sea, a ver, esperen, sin el bosque que nosotras cuidamos, sin los ríos, los manantiales que nosotras cuidamos, no pueden tener agua en la Ciudad de México, ¿no? Y me parece que eso lo tenemos que estar teniendo cada vez más claro, ¿no? Independientemente de las alternativas que en las ciudades también se empiezan a construir, empiezan a florecer, afortunadamente, me parece que esta situación, y ya es algo que se venía dando, ¿no? Esta situación nada más como que abonó, pues, ¿no? Para que muchos procesos que ya se venían dando en las ciudades, de reconocerse también en la ciudad como comunidad, con la posibilidad de construir comunidad, ¿no? Es algo muy bueno, ¿no? Es algo súper necesario que se tiene que fortalecer, pero también otro proceso que hoy estamos viendo es un mayor interés de la gente de la ciudad de regresar al campo, ¿no? De regresar a la posibilidad de en el campo construir comunidad. Y eso me parece que se va a volver más común, afortunadamente, ¿no? Y que además es un combo muy interesante que ya se está imaginando, ¿no? Porque es esta posibilidad de regresar al campo, pero no nada más a depender de los campesinos, sino también a hacer comunidad, a sembrar, ¿no? A cosechar tus propios alimentos, en algunos casos ya con la intención incluso de producir su propia energía, ¿no? Entonces me parece que ya habían como semillitas que hoy están germinando, ¿no? Y que esta pandemia pues es también un abono, que desafortunadamente, ¿no? Tenemos que verlo también así, ¿no? Es un abono que aporta muchísimo para todos estos procesos que ya estaban ahí germinales, ¿no? Y para fortalecer también la vida en el campo, ¿no? Con esta pandemia, por ejemplo, lo que yo he visto en Veracruz, tanto en el norte como en el sur de Veracruz, es que justo muchos migrantes que hoy tuvieron que regresar por la pandemia,
están regresando a cultivar sus semillas, sus propias semillas, muchas semillas que dejaron de producir, que dejaron de sembrar, hoy las están sembrando. Por ejemplo, en el norte de Veracruz, que el cacahuate se les da muy bien, el chile se da muy bien, y lo dejaron de sembrar porque tenía un costo muy bajo. Lo están sembrando otra vez. ¿Por qué? Porque esto les garantiza la vida de la comunidad. Entonces, ese regreso a descubrir lo que ya estaba en los pueblos originarios, toda esa riqueza, hoy se está redescubriendo y se está regresando a ella. Trabada, no sabemos. Sí, creo que se quedó un poco congelada, Ale. Ahí a lo mejor por eso no sé hasta dónde me escucharon. ¿Ahí ya me escuchan otra vez? Ya. Sí, sí. ¿Ya? No, bueno, creo que sí. Adelante, Dolores. Sí, no, yo decía que sí, que tienes razón, que yo creo que esta es una oportunidad, ojalá sea, no solo de hacer visibles estas cosas, sino de revalorarlo realmente, como lo planteaba Gabriela al principio, de qué oficios, qué tareas, qué profesiones son las realmente importantes y revalorarlo en serio, ¿no? Entonces, sí, sin duda la alimentación, qué bueno esta noticia, escuchar que vuelven a sembrar cacahuate o que vuelven a sus siembras tradicionales, que además son ahora también en la cuestión alimentaria muy valorado, el cacahuate es altamente valorado, ¿no? En términos de la calidad de alimentación que aporta, pues me parece muy bueno. Ojalá sí sean como los pasos para ello. Y ahora que te referías a la pandemia como fertilizante para prácticas que estaban ahí ocultas y que ahora florecen, sí. La Ciudad de México, por ejemplo, con las inundaciones y demás, con estas lluvias y la escasez de agua es como un absurdo, ¿no? Entonces, esto que ahora se transformó en política pública de la cosecha de agua, me parece que es una cosa que en efecto se venía dando, pero que ahora hay un impulso desde el propio gobierno que me parece de lo más acertado para justamente prepararnos para la crisis de agua que sin duda va a haber en algún momento, pero que esto puede ser no solo prepararnos, sino además sí provocar un cambio en esta parte de la absorción, de bajarle presión al drenaje y a la vez poder recargar mantos freáticos, en fin, que yo creo que así como vimos en las primeras semanas de la pandemia, de repente rebrotar la naturaleza en lugares donde ya no nos acordábamos. En mi caso, mi casa está en ruta de los aviones que van al aeropuerto. Tuve unos días, unas semanas de silencio y de escuchar aves como nunca en la vida. En fin, entonces hay señales de que no todo está perdido y que en efecto tenemos y estamos obligados más que nunca a tomar acción en la transformación de lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Sí, Dolores, somos vecinas, bueno, yo también vivo en el oriente de la ciudad, entonces estamos cerca. Y justamente en mi lugar de localización, pensaba en lo que nos decía Ale respecto a la dependencia entre el campo y la ciudad, porque, por ejemplo, aquí hay mucho flujo de personas que vienen de Chalco, Amecameca, es decir, hay todavía una conexión como más cercana
entre esta parte de la ciudad y alguna otra, tal vez más hacia el centro, más hacia las zonas de clase media alta o alta, ¿no? Ahí también se van colocando como fronteras dentro de la misma ciudad. Además, respecto a Claro. cómo estamos abordando las crisis, ¿no? Acá es más o menos, o ha sido relativamente sencillo hacerse de semillas o hacerse de colaboración con algún campesino o campesina de la zona del oriente del Estado de México, porque todavía hay vínculos incluso familiares o de conocidos o el compadre de alguien, y yo insisto con esta cuestión de las respuestas, no sé si fáciles, pero sí más cercanas de lo que a veces nos imaginamos frente a este tipo de crisis, ¿no? Quienes están alrededor de nosotros y que están pasando por las mismas problemáticas. Yo creo que lo que decía Ale es súper valioso, ¿no? Nos estamos dando cuenta que en la ciudad, o llevamos tiempo sabiendo que en la ciudad no puede resistir. Estamos frente a situaciones en donde no solo se está jugando nuestra salud física, sino nuestra salud mental, ¿no? Y en ese sentido tenemos que reacomodarnos como una comunidad urbana y buscar soluciones, pero eso sí, con la conciencia, ahí vendría como una gran diferencia, con la conciencia de que no puede ser a costa de otros territorios, ¿no? A costa de otras comunidades, como se había hecho en las ciudades modernas, sino al revés. Tenemos que asegurar lo que nos decía Ale, que estos territorios sigan siendo cuidados, que sigan reproduciendo la vida, porque en la medida en la que estos espacios estén bien, nosotros podemos también asegurar la continuidad de nuestra existencia, ¿no? Ale, ¿quieres agregar algo? Sí, yo creo que, híjole, desafortunadamente la pandemia también ha aumentado, así como ha servido como abono, como fertilizante para que florezcan mejor todos estos procesos positivos que ya venían. Me parece que desafortunadamente también ha incentivado el individualismo, ha incentivado el temor al otro, ¿no? Porque al final, pues se nos dice, ¿no? Hay un constante mensaje de que debemos de tener cuidado de ser contagiado por el otro, ¿no? Entonces, de que tal cual, de que el virus, quien lo porta es otro igual a nosotros, ¿no? Entonces, me parece que ahora vamos a tener que también ser muy cuidadosos con este tema, ¿no? De cómo vamos a también sobrepasar esta situación y el miedo que ha generado, ¿no? El miedo al individualismo, la segregación que ha ido generando, ¿no? Y me parece, vuelvo a lo mismo, ¿no? Aquí les quiero compartir de las compañeras del sur de Veracruz y bueno, y también de acá del norte, de Papantla, pues ellas, su decisión fue que al ver que cómo iban enfermando sus vecinos y vecinas y que la orden era que tenían que aislar a estas personas, pues lo que ellas decidieron, algunas de ellas defensoras del territorio, por cierto, lo que decidieron es que no podía ser así y que ellas tenían que ir a cuidar a esas personas enfermas, aunque no fueran sus familiares directos o cercanos, pues, que tenían que ir a cuidar a esos vecinos porque eran parte de la comunidad, porque estaban enfermos y porque sus plantas que ellas conocen, muchas, ha habido una recuperación muy interesante de las plantas medicinales que hay en las comunidades, de toda la tradición herbolaria y de medicina natural que hay en las comunidades, se ha recuperado con la pandemia. Entonces, muchas de estas compañeras lo que decidieron fue ir a cuidar a estas personas enfermas sin importar si ellas iban a enfermar o iban a contraer el virus, ¿no? Entonces me decían, pues quién sabe, a lo mejor ya lo tengo, pero pues no he tenido los síntomas porque ya he cuidado a fulanito, a perenganito, la mamá de fulanita que estaba muy enferma, ya se recuperó, ya está bien, ¿no? Entonces hay como este sentido, vuelvo a lo mismo, de que todos son importantes en la comunidad,
En el sur de Veracruz, por ejemplo, algunas compañeras lo que hicieron fue preparar medicina homeópata y llevarla como preventivo a las comunidades, ¿no? Hicieron una brigada de medicina homeópata para llevarla a las comunidades para prevenir el contagio, ¿no? Entonces ellas iniciaron también con mucho miedo porque decían es que nos da miedo de que nos podamos contagiar o de que nosotras llevemos el virus a las comunidades, ¿no? Pero hay que superar estos miedos. Justo me parece que uno de los retos que nos plantea la pandemia es superar los miedos, ¿no? Y uno de ellos muy fuerte es justo superar el miedo al otro, ¿no? Que es parte de estos mitos de la modernidad, del individualismo, ¿no? El individualismo como la posibilidad de salir adelante, la única posibilidad de salir adelante, ¿no? Y cómo ahora se plantea la colectividad como lo que realmente nos va a permitir salir de esta situación, porque es colectivamente como vamos a poder salir de esta situación, ¿no? Entonces me parece que sí, son varios mitos los que estamos cuestionando, ¿no? Y que se van a destruir en los próximos años, ¿no? Esto es solamente el inicio, ¿no? De una destrucción de mitos, ¿no? El otro mito que me parece que se va a destruir, que ya estamos cuestionando, es el de el desarrollo al infinito, cuando sabemos que tenemos una naturaleza que es finita, ¿no? Entonces no podemos continuar con este nivel de desarrollo, ¿no? Y ahí están como las contrapartes, porque mientras veíamos que en las ciudades, en el momento en que se empezaron a abrir los centros comerciales, la gente corría, ¿no? Como si nunca hubieran estado en un centro comercial y como si fuera súper indispensable tener los objetos que hay en esos centros comerciales, estaban haciendo filas, ¿no? Entonces, me parece que hoy lo vamos a cuestionar más eso. Ya se cuestiona, ¿no? Pero cada vez es más cuestionable, ¿no? Y esto que también ya comentaba Dolores, ¿no? Este flujo tan constante y que ahora también con la pandemia, ¿no? Como la globalización, ¿no? O sea, por ejemplo, Amazon se convirtió en uno de los grandes ganadores de esta pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque miles de personas que jamás a lo mejor habían comprado vía electrónica, hoy lo hicieron, consumiendo productos que a lo mejor venían de Singapur, de Brasil, ¿no? Y todo lo que ello implicó, ¿no? Que aunque estábamos en un momento de receso y que no había como todos estos intercambios, de todas formas la economía global continuaba, ¿no? Y Amazon es la muestra más clara de que esta economía global continuó funcionando mientras hubo una recesión económica y de la vida en general, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esa economía global que es inmensa, que tiene redes por todos lados, ¿no? Que nos atraviesa constantemente en la cotidianidad, ¿no? De cualquier ser de este planeta, estamos atravesados por esa red de la economía global, ¿no? Entonces, sí, indiscutiblemente ese es en lo local y perdiéndole miedo a lo local y al otro, ¿no? Porque también ese miedo a lo local se nos fue infundando las manzanas de Chihuahua, ¿no? Por consumir las manzanas que se ven muy bonitas a lo mejor, ¿no? Muy boleadas porque les dan brillo, ¿no? Dejamos de consumir las naranjas de Veracruz, ¿no? Por consumir naranjas Ale, que tienen una cáscara distinta, ¿no? Que a lo mejor, otra vez. Sí, igual ya se nos va a acabar el tiempo. Tenemos pocos minutitos, entonces las invito a que den algún comentario de cierre porque nos queda nada más un par de minutos por acá. Bueno, yo a lo mejor nada más decir que en efecto, como señala Alejandra, hubo industrias que no pararon, como la minería fue considerada esencial y no paró. Y las mujeres tuvieron, o las defensores de la tierra y el territorio, mujeres y hombres, estuvieron de todas maneras defendiendo su entorno para beneficio también nuestro, ¿no? Entonces,
cerraría diciendo que en efecto volteemos un poco a ver todo lo que debemos hacia las áreas rurales y cómo nuestra forma de vida impacta o no cuando tomemos una decisión de consumo, una decisión a nivel que sea, pues que estemos conscientes de que eso puede tener un impacto en otro sitio, ¿no? Entonces, nada, pues muchas gracias por el espacio. Qué bueno encontrarme con estas mujeres aquí. Gracias. Ale. Pues igual, primero agradecerles por el espacio, por el interés también de conocer lo que hacemos las defensoras del territorio, ¿no? Lo que hacen muchas mujeres en el campo, ¿no? Mujeres indígenas. Y yo me quedo con dos palabras muy potentes que dijo Dolores y que es que en este momento poner en el centro no solo la vida, sino también la justicia, ¿no? Y por otra parte, pues este reconocimiento que hacen las ecofeministas a la ecodependencia y la interdependencia, ¿no? Son conceptos, me parece, claves para lo que sigue, ¿no? Para los momentos difíciles que vamos a tener que continuar enfrentando, ¿no? Y que nos van a permitir, y que son claves para la permanencia de nuestra especie en este planeta, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio y la invitación. Ay, muchas gracias. Ha sido un placer escucharlas, conocerlas. Y bueno, yo solo cerraría diciendo, vamos a conocernos y vamos a cuidarnos, ¿no? Vamos a continuar con fortaleciendo los lazos que se pueda, porque las labores que nos quedan por delante son muchísimas, ¿no? Así Y es. los embates que recibimos de toda de estas grandes industrias del capitalismo son muy fuertes, ¿no? Entonces hay que seguir con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolores, Alejandra y Gabriela, por su compromiso, sus comentarios. Definitivamente este diálogo va a servir como material a las personas que gusten consultarlo y saber más del tema. Nos quedamos con cosas para pensar, ¿no? Justo este es un tiempo para cuestionar, como lo decían, y también para pensar, aunque sea un sueño guajiro, como decía Dolores, ¿no? Lo pensaba como otras utopías, ¿no? Otras formas de otras posibilidades de convivencia, de fortalecimiento, ¿no? Entonces, esperemos que este diálogo resuene, ¿no? Y justo la serie de videos Diálogos en Confinamiento podrán consultarse en miggenero.com, así como nuestro canal de YouTube y redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Gracias.